Lo dijo en la primera hora. Bueno, la semana se cierra, querida audiencia. Obviamente esta semana fue noticia internacional la ceremonia de investidura, de juramentación de Donald Trump para su segundo mandato no consecutivo, luego de la victoria contundente de noviembre pasado, porque así fue. Los números fueron muy altos, los que obtuvo Trump, tanto en la votación popular cuanto en el colegio electoral. Y claro, el lunes fue la juramentación, es decir, Trump ha cumplido sus primeros 5 días como presidente de ese país. A propósito y en atención a aquello, coincide con la visita acá al Ecuador de Luis Figueroa. Él es el vicepresidente nacional de la Republican National Hispanic Assembly, que es un organismo que nos va a explicar, de alguna manera tiene relación con el Partido Republicano. Está acá en el Ecuador. Luis, qué gusto conocerle y gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, gracias por la oportunidad de tenerme aquí con ustedes y para eso estamos, para traer toda la información del partido. Esta organización se funda en el 1967, inmediatamente debajo del Republican National Committee, que es la parte política del partido, que es de ahí donde se sacan básicamente todos los fondos, de ahí es donde realmente mandan en el Partido Republicano. Entonces, desde esa fecha, nosotros estuvimos debajo de esto hasta que estuvo Ronald McDonald, que fue la pasada presidenta. Ahora cuando entró Lara Trump, que es la yerna de Donald Trump, volvimos nosotros a estar, inclusive la presidenta de mi organización, ella tuvo un puesto directo ya con el RNC, ayudando a llevar el mensaje de la campaña de Donald Trump a nivel de los latinos. Yo trabajé también tuve los últimos 100 días haciendo prensa, casi todos los días. En el contexto de la campaña. En el contexto de la campaña, correcto. ¿Y por qué el voto latino y el voto afroamericano terminó siendo vital para la victoria de Trump? ¿Cómo se entiende este fenómeno? Sí, mira, este fenómeno se entiende de la siguiente manera. Los 4 años del presidente Joe Biden tenían políticas como, por ejemplo, de lo que los niños se podían cambiar de sexo, que aunque tenían 5 años podían decidir qué sexo querían ser, otras cosas con las escuelas, que todo eso a los latinos y específicamente la inflación. La inflación fue un punto clave para los latinos y los afroamericanos porque se quedaban con el mismo sueldo, salían y decían, yo no puedo comprar ya los groceries, ya yo no puedo pagar la gasolina. Cuando el presidente Trump estaba, la gasolina estaba en $1.80. Cuando Joe Biden estaba a $3.80, ¿sabes? $2 más. Inclusive en estos días, el presidente Trump se reúne con el príncipe de Arabia Saudita y le dice, necesitamos que baje el precio de la gasolina. Literalmente, eso fue lo que le dijo. El precio de la gasolina comenzó a bajar en los Estados Unidos. Ya estamos sobre los 2.80. La regular. La regular, correcto. Luis, ¿cómo han visto de manera entonces general, incluido esto que acabas de decir, esta conversación, cómo han visto de manera general esta primera semana, un poco menos, de la posesión de Trump? Pues mira, las órdenes ejecutivas que el presidente ya ha firmado, las promesas de campaña, literalmente ya las ejecutó las órdenes ejecutivas. Ayer o antier estaba reunido con el presidente Bukele. Eso no había pasado en los últimos 4 años para llevar un plan similar a los Estados Unidos, donde tenemos muchos estados y muchas ciudades que tristemente están ahogadas por estas bandas criminales. Entonces, lleva solamente 4 o 5 días en el mandato y creo que lo ha hecho fenomenal. Ya han confirmado 3 personas del gabinete que no querían confirmarle, por ejemplo, el secretario de Seguridad Nacional, ya se lo confirmaron. Entonces creo que van a ser unos 4 años bastante interesantes para los Estados Unidos, enfocado mayormente en el desarrollo económico. ¿Qué pasa con la gente? Ayer justo conversábamos con un periodista que está en Estados Unidos, está reportando, digamos, todo lo que está ocurriendo. Hay mucho miedo de parte de los migrantes, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos? Y él nos decía, a veces están pagando justos por pecadores. ¿Qué pasa con aquellas personas que
viven, digamos, en una situación en donde no conocen ni siquiera quién vive con ellos, que puede tener antecedentes, pero ellos están haciendo las cosas bien, están tratando de regularizarse, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar con estos migrantes? Mira, las órdenes ejecutivas que se establecen, primero que nada es cerrar frontera y en los primeros 4 días hasta ayer habían deportado casi 1,000 personas. De las 1,000 personas, todos los que habían deportado son criminales que tenían ya antecedentes, que la administración Biden simplemente los dejó en el país teniendo antecedentes penales. Como por ejemplo, no sé si ustedes se enteraron, un grupo de venezolanos atacó a unos oficiales de seguridad en Nueva York. Ese tipo de personas son las que están con prioridad. Ahí justamente quiero parar un ratito. En el tema de los venezolanos, ¿cómo se van a realizar las deportaciones teniendo en cuenta ahora mismo la relación de Estados Unidos y Venezuela? Bueno, Venezuela, acuérdate que la mayoría de venezolanos que llega a Estados Unidos tiene TPS. ¿Qué es del TPS? Es un estatus transicional por cuestiones políticas. O sea, ellos están allí, muchos de ellos están allí legales. Lo que se está hablando es de los que entraron últimos, que se dice que vaciaron las cárceles, los llevaron a México y en México pasaron para Estados Unidos. Ahí hay un caso en Colorado que una de estas famosas gangas estaba administrando un complejo de vivienda. Entonces, esos son la gente que van a tener prioridad. ¿Cómo va a ser esta deportación teniendo en cuenta ahora mismo la relación de Estados Unidos-Venezuela? Bueno, con un tercer país. ¿Sabes? Ya uno de los secretarios de seguridad dijo que están hablando con terceros países para que acepten a estas personas. Me imagino que si el presidente Trump tuvo una reunión con el presidente Bukele ayer, eso debe ser una señal. Pero quiero aclarar, eso no está claro todavía. Llevamos 5 días, hay órdenes ejecutivas. El presidente, la orden ejecutiva le dijo, tienen 30 días para venir con un plan de acción y implementarlo. Entonces, esto es lo que vamos a ver por los próximos 30 días. Ahora, tenemos esa orden ejecutiva, pero también había otra. Hay un decreto del presidente Trump sobre el bloquear la ciudadanía por nacimiento de bebés, de niños, de hijos, de inmigrantes indocumentados, de inmigrantes en situación irregular. Resulta que se ha generado esta noticia hoy en la madrugada. Un juez federal de Seattle suspendió temporalmente la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Según el magistrado, se trata de una orden flagrantemente inconstitucional. O sea, aquí hay un primer tropiezo de una decisión del presidente Trump. ¿Cómo le ve usted? Mira, la ventaja que tienen los Estados Unidos es que tenemos división de poderes. Y la división de poderes sí funciona. Sí, es evidente que hay pesos y contrapesos ahí. Entonces, comienzo por decir, la ciudadanía americana es un privilegio que tiene la gente que nace allí. Hay la enmienda número 14 de la Constitución, dice que si naces en los Estados Unidos eres americano. Lo que el presidente está tratando de cambiar es este turismo que hay para que bebés nazcan en Estados Unidos y sean americanos. Gente que ingresa a Estados Unidos simplemente exclusivamente para dar a luz. Una mujer embarazada ingresa para dar a luz. Muchísimos casos. En California, inclusive, en California llegan jets privados de Asia Pero es para esos casos específicos. Bueno, en la orden ejecutiva no dice... No precisa casos. No dice casos. Entonces, ahí es donde vamos. El Congreso de los Estados Unidos tiene entonces que hacer un bill, una ley, donde especifique los casos que van a hacer. Por eso es que la división... No se puede generalizar entonces. No, correctamente. Por eso es que la división de poderes de los Estados Unidos funciona. Pero ¿no viene a ser esto un tropiezo a la idea del presidente Trump? Esta decisión del juez de Seattle. No, claro que es un tropiezo y van a haber muchas órdenes ejecutivas. Que seguramente serán bloqueadas por la función judicial. Que van a tener bloqueos de jueces. Porque en Estados Unidos, volvemos, los jueces tienen un poder grande, además del Congreso y el Senado. Oye, ¿qué pasa con la gente que tiene asilo? Hay gente que
tiene su seguro social, está trabajando, tiene su licencia de conducir, pero obviamente está en trámite su asilo. Hay un pedido de asilo por una persona que ha migrado, que ha hecho el trámite de asilo, pero todavía no tiene una respuesta sobre el asilo, pero puede trabajar con todos estos beneficios de ley. ¿Qué pasa con la gente que tiene asilo? Un caso, mi esposa estamos en el proceso de la ciudadanía, ¿Ya? y cada persona que esté en el proceso, se le da un papel donde le dice, fulano tiene un estatus migratorio, así, se supone que en 48 meses, en nuestro caso, en 48 meses te vamos a contestar. No es que se ha frenado eso. No. Porque ayer incluso escuchaba testimonios de mucha gente en la frontera que decía, yo ya tenía, digamos, ya estábamos en el proceso del tema de asilo, pero me han frenado, me han dicho que se va a parar, que ya no va a haber, nos han regresado porque teníamos ya la cita, pero no hemos podido llegar porque se ha frenado todos esos procesos. Sí, ese caso específico que tú estás mencionando es la aplicación CBP One. Era una aplicación que creó el presidente Biden, que básicamente todas las personas que entraban a la frontera simplemente sacaban su teléfono y hacían su trámite en la aplicación, lo soltaban en Estados Unidos y tenían un juicio 4, 5, 6 años después para ver qué iban a hacer con esa persona. Pero es para ese caso específico. Ese tipo de caso específico. Para ese tipo de caso específico. Esa aplicación, el 20 de enero, dejó de existir. Pero una persona que está en Estados Unidos, que tal vez ingresó a Estados Unidos de modo regular, digámoslo así, con su visa, qué sé yo, decidió quedarse, tal vez salió por alguna cuestión de su país, salió por alguna cuestión compleja y pide el asilo y está en trámite de su asilo y, como digo, tiene la seguridad social, su licencia, el trámite sigue, no es que se va a parar. El trámite sigue igual, porque todos los trámites migratorios tienen fechas y todo sigue exactamente igual. Lo que se paró 100% fue la aplicación. Esa aplicación que estaban utilizando todas las personas que entraban ilegalmente a la frontera, eso se paró el día 1. Luis, ¿cómo ha transcurrido esta semana respecto de las redadas que ya se permiten en estos lugares que antes eran llamados como lugares protegidos, hospitales, iglesias, escuelas? Ya se está ejecutando esas redadas ahí. Mira, 1,000 personas han deportado. Creo que eso es un número súper bajo para lo que ellos prometieron. Se están enfocando en criminales que tenían antecedentes. Por ejemplo, cogieron un señor de nacionalidad haitiana en Boston. Tenían muchos antecedentes penales. Lo cogen y él dice, yo me voy a quedar aquí. Entonces, creo que sí van a haber redadas en hospitales, en estos otros. Por ejemplo, en Florida, para tú ir a un hospital del estado, tenías que decir si eras un inmigrante ilegal o tenías un estatus migratorio. Y eso lo hizo el gobernador de Florida hace 4 años atrás. ¿Para qué? Para contabilizar cuánto se gastaba o cuánto se invertía en estas personas. Así que van a haber muchos cambios. Lo que yo le estoy diciendo a todo el mundo es, las órdenes ejecutivas van a pasar por un proceso de jueces y además de eso, el Congreso de los Estados Unidos, los congresistas van a someter proyectos de ley donde ya cuando se convierte en ley ya no hay esa parte es interesante. Luis, lo último. Sí. La relación de Ecuador con Estados Unidos en la era Trump. Y aprovecho que usted está presente aquí en el país. ¿Qué debemos esperar? Con eso cierro, por favor. Gracias, sí, seguro que sí. Mira, yo estuve en la inauguración del presidente Trump. No estuve adentro con los mandatarios, pero estuve en un cuarto al lado. Me sorprendió muchísimo que el presidente Noboa estaba en primera fila. Muy pocos presidentes atendieron a la inauguración de Trump. Él estuvo ahí en primera fila. Eso quiere decir que hay una línea de comunicación abierta, que hay un plan para Estados Unidos-Ecuador, porque Estados Unidos lo que quiere, o lo que el presidente Trump está empujando es, vamos a despedir a China y vamos a contratar a América Latina. Entonces yo creo que América Latina, todos estos presidentes que sean acorde con la política de Trump, van a tener puertas abiertas en la administración. Correcto. Luis, bienvenido al país y gracias por esta entrevista. Gracias, muy amable. Gracias a Luis Figueroa, que visita acá al Ecuador. Él es vicepresidente nacional de la Republican National Hispanic Assembly, justamente hablando sobre el inicio de la era Trump.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.